produzca. Olvide. Mariela, hay un tema que es muy sensible, que fue noticia durante todos estos días, que tiene que ver con el 2x1. Sí. ¿Cuánto se adaptó el discurso político a lo que hoy mide o cuánto le importa realmente al electorado este tema que para la agenda de los medios es particularmente sensible? Bueno, evidentemente esto también tiene que ver con la escala de necesidades, ¿no? Y hay un segmento de la población que tiene necesidades básicas muy insatisfechas y tal vez está más preocupado por otros temas. Es cierto que el electorado, digamos, más afín al gobierno está más preocupado por temas institucionales, por temas que tienen que ver más con lo institucional, y este tema es un tema afín, ¿no? El gobierno tal vez ha tenido una tardanza en las declaraciones que ha hecho en relación al tema. Se espera todavía si Mauricio Macri tiene declaraciones en relación a esto, que viene un poco esquivo, pero también es cierto que hay una consigna, digamos, a ver, hoy si bien hay sectores que tratan de achacarle este fallo al gobierno y otros lo contrario, es cierto que si queremos una Argentina nueva tendríamos que pensar que es una Argentina con independencia de poderes, ¿no? Y esto no debería teñir a ninguna de las partes. Es una decisión de la justicia, evidentemente, pero sí moviliza un tema que tiene que ver con lo institucional, que tiene que ver con lo social, que es un segmento que evidentemente es mucho más afín al gobierno, que está pendiente de estos temas. Pablo Fernández Blanco, nuestro colega, tiene una pregunta para hacerles. Gracias, José. De todos los candidatos con respecto a los cuales se está hablando, si tuvieran que darme un nombre, ¿cuál creen que sería el candidato que tiene más espacio por crecer, el que va a dar la nota en las elecciones de octubre, el tapado, entre comillas? Esa es mi gran duda. En este caso es un nombre, con lo cual la respuesta tiene que estar acotada, Luis, a un nombre. Ni siquiera te lo especificó geográficamente, con lo cual puedes elegir distrito y nombre. No, ¿para qué esa pregunta, no? Está muy bien esa pregunta. Sí, no, yo creo que cualquier candidato que cambiemos, yo creo que puede ser, no sé, llamarlo tapado, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de crecer en conocimiento. Me guiaría también por los que nombró Alejandro, que creo que son los que tenemos todos, tanto Esteban Bullrich como Facundo Manes. En todo caso, creo que es el que podría dar un poco más la sorpresa, y la atención va a estar prácticamente toda en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Alejandro. A ver, ¿qué es lo que está en juego este año? Yo creo que hay dos cosas. Uno es el nivel de fortaleza con la que sale y termina el gobierno. Si a fin de año nos encontramos con un resultado electoral favorable para el gobierno y una economía creciendo ya sostenidamente, aunque no tasas como la que se esperaba al principio del gobierno, pero sostenidamente ya y evidentemente creciendo, el panorama que se le abre para los últimos 2 años al gobierno es muy positivo. Si el gobierno no tiene un resultado electoral tan positivo, eso le va a replantear y hacer un recalculando y un replanteo tal vez para el 2018. La otra gran cosa que está en juego acá es el futuro, o empezar a definir el futuro del peronismo. Entonces, uno, ¿Cristina Kirchner va a ser la candidata, sí o no? Y si Cristina Kirchner tiene una buena performance, ¿mantiene su rol activo en la política en los próximos 2 años? ¿O este es el último año de tanta influencia política de Cristina Kirchner y a partir de ahora Cristina Kirchner empieza a desvanecer su influencia? 2, ¿qué pasa con el resto del peronismo? ¿Qué pasa con las figuras de los que quieren ser candidatos en el 2019? Urtubey, Massa, el propio Randazzo. Entonces, esos candidatos tienen mucho en juego, tanto en juego como el propio gobierno. Entonces, yo creo que lo que va a terminar pasando es que para el peronismo se le va a quedar más en evidencia quiénes son los que van a estar participando y compitiendo por un lugar frente a Cambiemos en el 2019. Mariel, ¿puede haber un escenario de todas damas? El escenario de la primera elección, en este caso con todas mujeres como protagonistas. Sí, podría ser que Cristina Fernández juegue la elección en la provincia de Buenos Aires y Massa decida jugar con Malena Massa o con Stolbizer. Sí, puede ser, y creo que también después de la performance de Vidal en la provincia de Buenos Aires, la verdad que podría ser. Yo creo que no es un tema tampoco definitorio esto, me parece que no cambia nada que sean mujeres u hombres, me parece que sí, lo que también es un tema para ver es qué va a pasar con la paridad, ¿no? Y cuál va a ser la conformación de las listas, si va a haber alguna variación en esto o no, que la ley de paridad por ahora parecería que está lejos de aplicarse, ¿no? En la mayoría de los distritos.
Sí. Pero no es un dato menor, anecdótico si se quiere o no, hay que buscarle las causas, que las 3 políticos de mejor imagen del país en este momento son 3 mujeres. Son 3 mujeres. María Eugenia Vidal número 1, Elisa Carrió número 2, Margarita Stolbizer número 3, Gabriela Michetti tiene muy buena imagen, la expresidenta en un sector de la sociedad tiene un nivel de penetración y de aceptación muy alto, o sea que hay una cantidad de mujeres adentro de la dirigencia política que pesan fuerte. Me das un buen disparador para nuestra colega, para Flor Donovan, que tiene una pregunta para hacerles. Además de que les preguntaría si tengo margen o no de subirme a esa carrera política como una candidata más, me gustaría saber, en el gobierno muchas veces se escudan de las críticas o responden a las críticas, sobre todo en materia económica, diciendo en realidad todas esas críticas provienen del círculo rojo, de los periodistas, de los empresarios, de los líderes de opinión, pero la realidad de la gente y las preocupaciones de la gente están en otro lado. ¿Ustedes coinciden con esta afirmación o no? Bueno, yo hice un comentario antes sobre este juego interesante que nos ofrece la diferencia entre las expectativas y la evaluación de la economía. Uno de los secretos que explica, esa dinámica novedosa es que estos extremos de la población y un poco los que están en el centro, como contaba Alejandro, van cambiando el análisis, depende. Es decir, por ejemplo, para ser más concreto. Los que apoyan al gobierno culpan el presente como consecuencia del pasado reciente. Es decir, todo lo malo que está ocurriendo es herencia recibida. Es la culpa de la herencia, ¿no? En cambio, los que tienen todavía buenos recuerdos de ese pasado reciente culpan al presente, del gobierno. Entonces, lo que está ocurriendo es que la evaluación de la economía no está atravesada por elementos es decir, no tiene consecuencias sobre elementos de que están ocurriendo irreales, ¿no? Y por eso insistía yo sobre la campaña. No creo que esto se pueda resolver en términos de perspectiva, ¿no? Es decir, tenemos la opinión pública relativamente partida y absolutamente todo lo que se observa de un lado del otro se va a moldear de acuerdo, si me cae bien o me cae mal el gobierno, ¿no? A ver, comentario y responde a la pregunta. Parte de las críticas de ciertos sectores denominados círculo rojo hacia el gobierno, que se han escuchado en estos 15 meses, tenían que ver con no comunican bien, no hacen política. Y yo creo que son seguramente 2 de las mayores fortalezas del gobierno. Como decía Luis al principio, estamos a un caso bastante sorprendente que pasados 15 meses con ausencia de crecimiento constante consecutivo, por lo menos en 2 o 3 meses seguidos, el gobierno ha logrado mantener en más del 50%, en nuestro caso casi 55%, las expectativas positivas del futuro. Eso es un éxito de la comunicación del gobierno. Claramente el gobierno sigue convenciendo a la sociedad de que va a haber mejora y la sociedad le sigue respondiendo dándole tiempo y paciencia. O sea, en términos de comunicación, esa es la mejor evidencia que algo bien han hecho, logrando mantener los niveles de apoyo que tienen, pese a la ausencia de crecimiento económico. Y en términos políticos, no hay que olvidar que este es un gobierno débil y en minoría. Es un gobierno que no maneja el Congreso, es un gobierno que no maneja la mayoría de las provincias, es un gobierno que no maneja los sindicatos y ha tenido que negociar y surfear con las medidas, las leyes que ha querido en ese contexto. O sea que políticamente el gobierno ha logrado tener éxitos y ha logrado desempeñar y mantener equilibrio. ¿Qué es lo que me parece está fallando más en las 3 patas? Es la pata por ahí de la gestión. Es algunos errores de gestión importantes que han retrasado el crecimiento económico. Que era lo que más se reclamaba, sí. No, una cosa más. Alejandro pasó así revista por otros países. Nosotros acabamos de terminar nuestra primera encuesta en 4 países. Las expectativas de Argentina se diferencian también, no solamente que es un caso extraño, sino que Argentina de alguna manera ha resuelto esto que se denomina genéricamente como populismo de una manera, si querés, más exitosa que los otros países, porque Brasil sigue estando en crisis. El número que yo tengo es una evaluación de la economía que está en 8 puntos, la gente no cree que el gobierno va a terminar y la aprobación del presidente está más o menos en 10 puntos, a lo sumo en 12. La situación de legitimidad política en México es malísima y también una economía muy mal evaluada y en Colombia también tiene una situación de aprobación de gestión bajísima con un caso de corrupción muy grande, ¿no? Es decir, Argentina es el único país que, si uno tuviera que decir a los inversores, tiene una sociedad con expectativa y que ha sabido de alguna manera convertir la transición política en una oportunidad, no solamente visto por la sociedad, sino
debería empezar a ser visto por aquellos que les parece interesante el país para invertir, ¿no? Mariel, ¿la economía va a pesar fuerte en las elecciones? Bueno, evidentemente, como te decía, en el segmento tal vez menos afín al gobierno, es el tema la inflación, es el tema las tarifas, es el tema la pobreza, el desempleo, y seguramente la oposición va a hacer campaña en esos temas, es decir, va a ser eje de campaña, porque es una preocupación constante, mientras que el gobierno seguramente el eje va a ser la política por encima de la economía, siendo que tal vez no pueden mostrar los resultados que quisieran mostrar en términos de lo económico, ¿no? Pero sí, evidentemente va a ser un tema. Esto recién comienza, van a volver, ¿no? Antes de las elecciones tienen que estar con los datos frescos y antes que los veamos en otro lado. Gracias por venir.